Muy buenos días, hermanos. Los invito a ir a Santiago, el capítulo 5, esta mañana, y seguimos en nuestra serie sobre hacedores de la verdad. Aquí el capítulo 5 de Santiago. Y he puesto título a esta predica, Lujos y desenfreno a la luz de la eternidad. Y lujos y desenfreno no es una buena búsqueda en Google, por cierto. Eso, porque sale cualquier cantidad de cosas. Pero ¿será que el mundo quiere vendernos una idea sobre este tema? Los lujos y el desenfreno. Ellos quieren obviar la parte sobre la eternidad, ¿cierto? Ellos quieren solamente pensar en para qué estamos aquí, para cosas de este mundo. Y yo estaba pensando en un ejemplo de eso y después dije, no, es mejor no poner ningún ejemplo porque hay tantos ejemplos de eso, de los actores, de los Instagramers, los influencers, los hijos de los jeques de países en donde hay mucho petróleo, ¿cierto? Y salen con muchos lujos y carros y todo lo demás, las marcas, los platos de comida que valen cuántos millones y todo lo demás, ¿cierto? Pero ¿será que esto es algo nuevo? Esto no es nada nuevo, ¿cierto? Y yo encontré a un filósofo que no había escuchado, que era estudiante de Sócrates, que se llamaba Aristipo. Y este tipo, Aristipo, él decía algo, bueno, no tenemos libros que sobrevivieron de él, pero los demás después dijeron esto de él. Es un resumen que encontré. Él decía más o menos así, el placer es el bien supremo. La vida lujosa y desenfrenada es su manifestación más elevada. No debemos negarnos a nosotros mismos los deleites que nos brinda el mundo, sino disfrutarlos sin restricciones ni remordimientos. El placer sensorial nos conecta directamente con la esencia de la existencia y nos permite alcanzar la felicidad plena. Es decir, y eso más o menos 400 años antes de Cristo, ¿cierto? Y lo que vemos hoy día, eso no ha cambiado en nada, ¿verdad? Que así nos vende el mundo como una idea sobre cómo debe ser nuestra vida, a qué debemos aspirar. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios sobre eso? Y vamos a esbozar una respuesta hoy con base en este texto. Miren aquí Santiago 5, que vemos ahí que comienza, vamos ahora ricos. Y eso nos recuerda lo que vimos arriba en el 4:13, vamos ahora. Ahora, yo creo que es otra sección, porque vamos a hacer la lectura aquí. La pregunta más grande es, ¿quiénes eran estas personas ricas? Si eran cristianos o no cristianos. Entonces vamos a leer aquí el 1 al 6. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora, esto es como regresar a la serie de Isaías, ¿recuerdan? Estar ahí con un oráculo de juicio en contra de una nación pagana o algo así. Y nuevamente la pregunta grande es ¿a cuál grupo está hablando? De lo que podemos ver aquí en el texto, él no los llama hermanos. ¿Notaron eso? Él antes hablaba, por ejemplo, en el 4:1, cuando hablaba, decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí habla en segunda persona plural, dice ustedes. En otras partes los trata con palabras fuertes, pero dice hermanos.
hermanos míos, algo así. Pero aquí de lo que podemos entender, él no se dirige a las iglesias, sino a un grupo de personas que no eran cristianas, que no habían recibido a Cristo, que eran personas con mucha riqueza, con mucha influencia, pero que no hacían parte de la congregación. Claro que él contempla también que una persona así podría llegar a la congregación y estaría escuchando ese mensaje. Pero yo me inclino por pensar que no eran cristianos. Y la pregunta entonces surge, ¿por qué se dirige o por qué habla de este grupo? Y vamos a ver dentro de 8 días, Dios mediante, que Él va a aplicar esto. Miren el versículo 7, que no lo vamos a estudiar, pero mírenlo, que dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, habla de un grupo que estaba oprimiendo a los de las iglesias, y Él dice, por tanto, tengan paciencia al entender lo que les va a pasar. Y vamos a ver eso dentro de 8 días. También Él habla de eso para que podamos ver qué espera a este grupo de personas. Realmente el mundo pinta un cuadro hermoso de qué es vivir una vida así de lujos, de desenfreno, de lo demás, y Dios pinta otro cuadro muy diferente. Y Dios quiere que veamos qué dice Él sobre esa vida, porque lo que Dios no quiere es que estemos enfocados en eso, sino que estemos enfocados en algo muy diferente, como hemos cantado hoy. Ahora, luché un poco con esto de cómo aplicar esto entonces a la iglesia. Pero algo interesante aquí en el 3, miren el 3, la última parte. Él dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ese verbo ahí, acumular, es el mismo verbo que usa el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan que Él dice en el 6, 19 y 21 al 21 de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra? Es la misma palabra, acumular tesoros, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, cuando vemos una advertencia así, ¿qué hacemos? Decimos, ok, no vamos a vivir así, sino que vamos a vivir como Jesús dice. En vez de acumular tesoros acá, vamos a acumular tesoros en el cielo. ¿Amén? Esa es la idea. Entonces, vamos a ver aquí que hay 3 pasos para hacerlo, 3 pasos para acumular tesoros en el cielo. Pero antes de verlos, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, recordar todos tus beneficios eternos, Padre. Gracias porque Cristo vino para rescatarnos de nuestro pecado y de una vida enfocada en nosotros, Padre, y solamente cosas terrenales, y darnos, Padre, una vida enfocada en lo celestial. Gracias porque en Cristo están todas las cosas celestiales. Padre, gracias porque en Él tenemos toda bendición espiritual. Y hoy oramos que, Padre, tú me guíes a mí y que guíes a los oyentes también para que podamos tener una mente alerta y un corazón dispuesto a escuchar de ti, Padre. Ayúdanos a aplicar esta palabra tuya a nuestra vida, Padre, para poder vivir conforme a tu gloria, conforme a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces de lo que vemos aquí, debemos acumular tesoros en el cielo, no como estos ricos que vivían para sí mismos. Y el primer paso lo vamos a ver en el versículo 1. Miren conmigo el 1 que dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y ahí entonces él habla de 2 palabras ahí, llorar y aullar, ¿cierto? Que es como un sonido que no voy a hacer desde el púlpito, pero yo pienso en los lobos, ¿cierto?
Y cuando vemos esta palabra, habla de un juicio terrible. Porque está hablando de alguien que está en un punto tan difícil en donde lo único que puede hacer es aullar. Ahora, vemos aquí entonces la necesidad, y aquí vemos el primer paso, y es alistarnos para el juicio. Alistarnos para el juicio. Porque obviamente, ¿qué quiere Dios con toda persona que está en esa categoría? ¿Qué quiere Dios? Quiere que llore y que aulle, ¿cierto? Que llegue a conocer a Cristo, porque es la única forma de evitar el juicio. Entonces debemos alistarnos para el juicio. Ahora, cuando vemos aquí, vamos ahora rico, ¿será que todo rico está condenado? No, y ya lo vimos en el capítulo 1, miren conmigo el capítulo 1, ahí en el 1:9, ya lo vimos. Dice en el 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y hablamos de eso, que había y hay cristianos con dinero. El problema no es el dinero. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero y estar enfocados solamente en el dinero y no en lo que Dios quiere. Entonces vemos aquí personas enfocadas en su dinero, en los lujos, en el desenfreno y no toman en cuenta el juicio de Dios. Bien, habla de personas ricas que no han recibido la salvación en Cristo. Recordemos lo que dice Cristo, es más fácil pasar en camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona rica tiende a enfocarse en su dinero como su Dios, como su seguridad, poner su seguridad en su dinero. Y los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué dicen eso? Porque para ellos, si una persona tenía dinero, ¿qué significaba sobre esa persona? ¿O sea, qué significaba? Que estaba bajo la bendición de Dios. Y Jesús dice, no necesariamente. Por eso, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, Dios quiere que todos lleguemos a conocer a Cristo, pero para hacerlo tenemos que tomar en cuenta el juicio final. El juicio final. Y como mencioné ya, esto es como regresar a Isaías. ¿Cuántos estuvieron para esa serie? ¿Y cuántos mensajes escuchamos sobre juicio tras juicio tras juicio? Yo quería mirar uno de esos pasajes, Isaías 13. Y si alguien aquí cree que no hay un juicio venidero, miren ese pasaje. Isaías 13, empezando con el versículo 6. Isaías 13, el 6 al 11. Y lo que quiero que hagamos es que leamos esto. A veces leemos algo rápido, hermanos, y no prestamos atención. Pero pensemos realmente en la realidad de ese juicio. Porque todo lo que está escrito aquí es real, aunque no lo veamos en ese momento. Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por los cuales las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
Es algo terrible, ¿cierto? Y esto nos lleva a Apocalipsis, a pensar en ese juicio. Básicamente el libro de Apocalipsis es esto ampliado. O sea, esto en resumen ampliado con sus terribles detalles. Y lo triste es pensar que muchas personas pasan todos sus días sin pensar en el juicio final. Por eso la palabra dice que es sabio meditar en nuestra muerte. Por eso es sabio a veces contemplar la muerte aunque no nos gusta, ¿cierto? Pero regresemos a Santiago, al Santiago capítulo 5. Entonces vemos aquí la importancia de alistarnos para el juicio. Y lo que leímos en Isaías lo vemos plasmado un poco aquí también, porque habla de, en el 3, por ejemplo, dice ahí en la mitad, dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ahí también en el versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en, ¿qué dice iglesia? Día de matanza. Entonces está hablando de una forma y habla ahí de un sacrificio engordado que al estar alimentándose ellos con sus deseos, sus deleites, sus pecados, su vida lujosa, están engordándose ¿para qué día? Para el día de matanza, para el día del juicio final. Entonces realmente eso es aterrador, pensar en eso. Pero cada uno debe pensar en ese día y alistarse para ese día. ¿Cómo podemos alistarnos para ese día? Pues primeramente tenemos que reconocer que es real, que esto no es un mito, que no es una leyenda, que no podemos decir, no, pero Dios es un Dios de amor y Él no va a juzgar al mundo. Porque la palabra de Dios dice que Él también es santo, 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 y Él también es el juez de todo el mundo. Entonces, como juez, Él no puede pasar por alto los pecados indefinidamente. Él tiene que juzgar a todo ser humano. Ahora, lo peor sería pensar, no, pero eso no me va a tocar porque yo soy buena persona. Yo he hecho más cosas buenas que malas, ¿cierto? La gente lo dice. O yo trato bien a mis vecinos. Yo soy el mejor vecino de la cuadra, ¿cierto? Yo respeto a los demás, yo amo a mis hijos. O yo hasta asisto a Impacto Bíblico, ¿cierto? Pero eso no nos garantiza nada. ¿Por qué? Porque ¿quiénes no tendremos que enfrentar este juicio final? ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que hemos recibido la salvación en Cristo, no nos tocará este juicio porque Cristo ya murió, gracias a Él, ya no estamos bajo condenación. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Esa es la bendición más grande y creo que a veces no pensamos en eso. Porque pase lo que pase hoy, puede que tengamos un mal día o una mala semana, un mal mes, un mal año, pero al fin de todo eso, ¿qué hay? Hay un juicio final y si tú has recibido a Cristo, no te toca ese juicio, sino que estarás ahí gozando, como hemos cantado, su presencia y su salvación. Entonces tenemos que alistarnos para ese día recibiendo a Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo a Cristo. Yo creo que les conté una vez, pero hace un año estábamos nosotros allá en Estados Unidos porque nuestro hijo mayor se casó. ¿Recuerdan eso? Y estuvimos con él, después se casó, nos quedamos unos días más y era el día de regresar a Colombia. Yo estaba emocionado de regresar y todo, pero el vuelo era muy temprano, creo que como a las 5 o 6 de la mañana, entonces madrugamos, llegamos allá, todo bien, llegamos con tiempo, todas las maletas listas y hicimos la fila. Y llegamos al mostrador y la señora me dice, ustedes no pueden viajar. ¿Por qué no?
porque no tienen el CheckMig, el famoso CheckMig, que es algo de Migración Colombia, en donde uno tiene que hacer algo en el sitio web de ellos, y yo lo había intentado y no me funcionaba. No me funcionó. Entonces entré y como al salir del país no me dijo nadie me dijo nada de eso. Entonces salí tranquilo y pensaba, no, ese sitio ya no funciona, no piden eso. Y llegamos allá y ya, no, usted necesita eso. Entonces estoy ahí sentado con mi portátil, trabajando en eso, tratando de hacer ese formulario. Y no funcionaba. Entonces llamé a Migración Colombia, todos estaban dormidos aquí en Colombia. Llamé a la empresa, que hablé con alguien de la India que no me entendía. Y ahí hablando por como 2 horas, mirando el reloj y dándome cuenta de que no íbamos a volar. Porque no teníamos un trámite necesario, un requisito que no me había dado cuenta. Ahora, es un ejemplo muy trivial, ¿cierto? Porque obviamente llegamos a Colombia al día siguiente. Fue una cosa que estaba haciendo mal. Pero yo pienso en ese sentimiento de estar ahí con toda la familia, todas las maletas, con el deseo de regresar, y alguien te dice, no puedes. No pueden viajar, sencillo, no hay nada que hacer ya. Pero hermanos, eso es trivial, pero esto del juicio final no lo es. ¿Y cómo sería llegar a ese punto y darse cuenta de que no hay nada que hacer porque Dios nos da esta vida para recibir a Cristo? Si no recibimos a Cristo, ese requisito no se ha cumplido y en el juicio le va a tocar a usted enfrentar ese juicio y será terrible. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para alistarnos? Quiero que vayan conmigo al Apocalipsis, capítulo 20. Y yo sé que toco este pasaje bastante, o lo he tocado muchas veces en las prédicas. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos aquí, todos los que escuchan este mensaje, quiero que piensen mucho en ese día, porque habrá un momento en donde ya es demasiado tarde. Miren Apocalipsis 20, el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Miren ahí que los grandes y los pequeños, por ejemplo, ese grupo del cual estamos hablando, personas con dinero, personas con influencia y poder, ahí él habla de ellos como grandes, pero también pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no, vamos a leer el 15 todos a una sola voz. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el requisito para que alguien no tenga que enfrentar ese juicio final, el gran trono blanco? ¿Qué necesita? Recibir al Señor para que su nombre esté escrito en ese libro de la vida, ¿cierto? Porque si nuestro nombre no está ahí, nos va a tocar ese juicio. Y no queremos, y hermanos y amigos, oramos cada semana por todos de esa congregación, todos, porque queremos que todos lleguen al arrepentimiento, como Dios también lo dice, ¿cierto? Tenemos que alistarnos. Si vamos a acumular tesoro en el cielo, tenemos que entrar al reino de los cielos. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que ser salvos de nuestro pecado. Entonces, ese es el primer paso y el más importante, por cierto. Miremos nuevamente Santiago 5. Regresemos ahí para ver el segundo paso. Si ya lo hemos recibido,
vamos a ver aquí otro paso. Vamos a leer el 2 y el 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí notemos que estas personas, ¿en qué invirtieron ellos? ¿En qué cosas invirtieron ellos? Ahí habla de riquezas que están podridas. Habla de ropas comidas de polilla, ¿cierto? Habla ahí de vuestro oro y plata. Habla de cosas terrenales, ¿cierto? Habla de una inversión en este mundo pensando que lo más importante es lo que acumulemos acá. Pero Dios dice que debemos invertir en lo eterno. Y me gusta mucho una de las canciones que cantamos que habla de fijar los ojos en lo eterno. Fijar nuestra mirada en lo eterno. Y entonces el segundo paso es invertir en lo eterno. Invertir en lo eterno. Porque estas personas estaban ahí totalmente enfocadas en cosas terrenales, en cosas perecederas, en cosas efímeras. Y no estaban pensando en lo que vimos arriba en el 4:14, que dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Igual las riquezas. Y estaba pensando en eso, que vuestras riquezas están podridas. Ellos muchos tendrían sus riquezas en trigo, en granos tal vez, que literalmente se podrían, ¿cierto? ¿Cómo es? Bueno, se pudren. Ustedes me entienden, ¿cierto? Y pensé en lo peor en la cocina cuando tú tienes papas y una se pudre. Ese olor es horrible, ¿cierto? Entonces uno entra a la cocina y algo huele horrible. ¿Qué es? Bueno, si es una papa, eso es lo que pasará con esas riquezas. De una persona que no conoce a Cristo, sus riquezas estarán podridas. ¿Cierto? Obviamente, Santiago habla con una visión profética al futuro. Él está viendo el futuro y él habla aquí de las riquezas podridas, de ropas comidas de polilla. Quizás aquí podrían ser cosas comidas por el comején, que come de todo, ¿cierto? Y el oro y plata oxidados, que obviamente él está hablando aquí metafóricamente, porque el oro es muy resistente, ¿cierto? Muy resistente. Pero él dice, a la luz de la eternidad, eso oxidados, eso no tiene ninguna importancia a la luz de la eternidad. Entonces nosotros debemos invertir en lo eterno. Si un vecino compra carro nuevo, ¿qué debes hacer? Salir a mirarlo, ¿verdad? Y verlo ese día que lo compra, porque ¿qué pasará dentro de poco tiempo? Uy, no, y lo he visto con algunos vecinos, y uno mira el carro que estaba nuevo hace un año y ya, no, ahí fue una moto. Ahí fue un poste. Ahí fue una piedra que rompió el vidrio, ¿cierto? Ahí la sal que hizo daño a la pintura. Ahí uno ve un mango que cayó, que dejó una mancha que no se quita con nada, ¿cierto? Y uno mira ese carro 2 o 3 años después y dice, wow, ciertamente todas las cosas físicas se dañan, ¿cierto? ¿Por qué estamos tan enfocados en atesorar y acumular cosas que finalmente no van a estar aquí? Ahora, las cosas materiales no son malas en sí, ¿cierto? El dinero no es malo en sí. ¿Cuál es el problema con el dinero? El amor al dinero, ¿cierto? Y enfocarnos en eso y pensar que eso nos va a satisfacer. Pensar en eso, que eso nos va a llenar, que eso puede darnos una dirección en la vida. Hagamos un experimento mental. Yo estaba pensando en todo, pensemos en todo lo que tenemos. En su ropa, si tiene un vehículo, si tiene
bueno, en mi caso pienso en los libros que tengo que me gustan, ¿cierto? Pienso ¿en qué otra cosa? Bueno, quizás el dinero, todas esas cosas. Ahora, volemos en el tiempo 100 años, al año 2123. ¿Qué cosa, verdad? Será, bueno, espero que el Señor haya regresado para ese año. Lo cierto es que nadie va a estar aquí, de nosotros va a estar aquí. Bueno, viviendo ojalá con Cristo, ¿cierto? Ya en su reino. Pero bueno, si pensamos en eso dentro de 100 años, todas las cosas que hemos acumulado, ¿en dónde estarán? La ropa, el celular que tanto anhelamos, ¿cierto? Ese celular está obsoleto dentro de 2 meses, pero imagínense 100 años. El carro, la casa, muchas cosas ya no estarán, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto en esas cosas y pensamos en esas cosas como si nos van a dar satisfacción eterna? No, son cosas que Dios nos da. Ahora, como vemos en Eclesiastés, ¿qué enseña Eclesiastés? Que si algo recibimos del Señor, podemos disfrutarlo, ¿cierto? Es más, en Santiago, miren conmigo Santiago 1, el 17. 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si Dios nos da algo bueno, podemos disfrutarlo, pero ¿cuál es la clave? Recordar que lo recibimos de Él, ¿cierto? Recordar que debemos darle gracias a Él por eso. Porque el problema de Romanos 1, ¿cuál es? Personas que se enfocaron en sus ídolos y no en Dios. Y dicen que no le dieron gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Entonces, uno puede gozar de cosas en esta vida, pero siempre dándole gracias a Él y siempre recordando que vienen de Él y que esas cosas físicas no son eternas, porque debemos enfocarnos en lo eterno. Ahora, algunos dirán, entonces si es así, si nada aquí es eterno, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿cierto? O como el dicho popular, lo comido y lo bailado nadie me lo quita. ¿Sí? ¿Se usa ese dicho acá? Sí que... Y uno podría pensar que sí, pero miren, hay una advertencia contra esa filosofía en el versículo 5, hermanos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. El problema con esa filosofía, ¿cuál es? Que están pensando solamente en ellos y no en Dios. No están preguntándose qué quiere Dios que yo haga hoy para su gloria, para la eternidad, una inversión eterna, sino que solamente piensan en el momento, el placer, el gozo de ese momento y no en lo que Dios quiere. Debemos invertir en lo eterno. Y yo pienso que hoy día muchas personas no tienen esa dirección, no tienen rumbo, no saben a dónde van. Pero qué triste sería un cristiano sin rumbo definido, ¿cierto? Un cristiano que piense que no sabe a dónde va y el mundo lo jala, es como una ola del mar por aquí, por allá. Pero cuando tenemos el enfoque de Dios, podemos decir, no, mi vida es corta, es una neblina, estoy aquí hoy y mañana no, pero el poco tiempo que Dios me da, lo voy a invertir para su gloria. Para lo eterno, para la eternidad, porque tantas cosas que hacemos que no tienen ningún valor hoy día, pero también hay cosas pequeñas que podemos hacer que sí sirven para su honra y su gloria. Ustedes saben que en Apocalipsis dice que Dios está coleccionando nuestras oraciones. Cada vez que tú oras, Dios aprecia y valora eso, eternamente hablando. Cada vez que compartimos el amor de Cristo con alguien, Dios lo valora. Dios dice, eso es algo eterno. Cada vez que, como escuchamos en la escuela dominical, cada vez que afrontamos un conflicto como Dios quiere y agradamos a Dios, para Dios eso es oro, para Dios eso es plata,
Para Dios eso es algo importante, pero nosotros muchas veces estamos más enfocados en nuestros sentimientos, nuestras emociones, en nuestros placeres y gustos y no pensando qué quiere Dios que yo haga hoy. Jóvenes, piensen en su vida. ¿A dónde quiere Dios que ustedes vayan? ¿Qué quiere Dios que ustedes hagan? Si ustedes tienen eso claro, les va a ayudar muchísimo. Porque van a decir, yo no sé qué quiere Dios que yo haga necesariamente, no sé cuál carrera o en dónde voy a vivir o con quién me voy a casar, pero tienen el propósito más importante claro. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si tienen eso claro, ya lo demás empieza a tomar forma, ¿cierto? Porque tenemos lo más importante claro en nuestra mente y en nuestra vida y eso nos ayuda. Entonces el segundo paso es invertir en lo eterno, no como estos ricos que estaban pensando solamente en lo temporal. Ahora miremos el tercer paso, que sería el versículo 4. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y brinquen al 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Nuevamente habla aquí de personas con mucho dinero, porque en el Imperio Romano había terratenientes con muchas tierras, con mucho dinero, y ellos muchas veces contrataban gente para trabajar y después no pagaban. Entonces, vemos aquí que dice que el jornal, o sea, el sueldo de ellos clama y hasta dice que llega, ahí dice, los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces aquí habla de personas que no vivían con justicia, no hacían justicia. Y en el 6, habéis condenado. Nos da la idea de personas que manipularon el sistema. Digamos que hay un pleito legal y no, yo pago para que esto me salga bien. Sabían manipular el sistema y hasta dieron muerte a los justos. Y dice aquí que el justo no os hace resistencia. Porque quizás habla aquí incluso de cristianos que sufrieron y murieron por su fe. Y esas personas estaban ahí viviendo, manipulando y viviendo de una manera injusta. Entonces debemos hacer todo lo opuesto, ¿cierto? Entonces el tercer paso es tratar a los demás con justicia. Tratar a los demás con justicia. Aquí lo que vemos en el 4, quizás en su Biblia tiene una nota ahí de Deuteronomio 24:14. Y voy a leerlo, que dice, le pagarás su jornal cada día antes la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Entonces, esto de tener el dinero para pagar y no pagar, ¿qué es? En robo, es una injusticia y es un pecado, como dice Deuteronomio y como vemos aquí también. Vemos ahí que las cosas no han cambiado, ¿cierto? Porque hoy día también puede pasar. Pero si nosotros vamos a vivir con justicia, tenemos que recordar qué significa eso. Ahora, esto cuando habla el 4 nos hace pensar en los israelitas cuando estaban en Egipto. ¿Recuerdan eso? Que ellos estaban como esclavos. Escuchamos un poco de eso esta mañana con José. Ellos estaban como esclavos y el faraón era un hombre terrible. ¿Qué hacía? No, ustedes van a construir estas ciudades, ustedes van a hacer ladrillos y ustedes van a tener que hacer tanto. Después Moisés fue para pedir que pudieran salir para adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Él dice, ustedes están ociosos, ustedes perezosos, ustedes no están trabajando, así que van a tener que hacer lo mismo pero sin paja.
y los israelitas más oprimidos todavía. Pero ¿qué dice la palabra? Algo muy bonito que dice que el clamor de su pueblo llegó a sus oídos. Y eso es lo que vemos aquí en el 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y cuando vemos esa idea del Señor de los ejércitos, eso habla de la justicia divina. Porque el Señor de los ejércitos, Él sí rectificará toda injusticia. Él sí se vengará. Por eso la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vemos ahí que debemos entonces vivir con justicia y no hacer cosas malas y injustas a los demás. Ahora, estaba pensando cómo aplicar esto. ¿Cómo puedes y cómo puedo aplicar eso? Bueno, si algunos tienen empleados, ¿cómo los deben tratar? Como dijo el pastor Alfredo, no, si Dios quiere los pago. No, el que tiene empleados debe decir, no, una prioridad de mi empresa es honrar a Dios y pagar a mis empleados lo que ellos merecen, ¿cierto? Porque no es un favor, sino que es su pago. Entonces, eso sería tratar con justicia a los empleados y los invito, los que tienen empleados, a meditar en el 4. ¿Qué significa a nivel práctico para su vida cumplir con el 4? Pero obviamente eso tiene aplicación para todos también. De pronto no tenemos empleados, pero ¿cómo tratamos a los demás, especialmente con respecto al dinero? ¿Somos justos? ¿Tratamos de siempre ser muy cumplidos con eso? ¿Tratamos de ayudar y no prometer cosas que no podemos cumplir? Entonces eso nos invita a tratar a los demás con justicia, ¿cierto? Ahí en el 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ahí hemos visto, hermanos, en esta carta, que uno puede caer en pecados que jamás habría pensado, ¿cierto? Y eso lo vimos en el 4, miren el 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, aquí vemos la importancia de examinar nuestro corazón. Y cualquier raíz de amargura, cualquier raíz ahí de envidia, cualquier raíz de odio, cualquier queja que tengamos con los demás, tenemos que confesarlo. Porque nosotros también podríamos caer en injusticias y hacer cosas terribles que no queremos hacer si no confesamos nuestro pecado de una vez. Y lo vamos a ver la otra semana también, Dios mediante. Entonces, aquí vemos el tercer paso es tratar a los demás con justicia. Ahora, hemos visto que debemos acumular tesoros en el cielo, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Alistándonos para el juicio, ¿cierto? ¿Cuál fue el segundo punto? Invertir en lo eterno. Y el tercero es una forma de hacerlo, es tratar a los demás con justicia. Y hemos visto eso varias veces en Santiago. Ahora, quiero leer la cita que les leí al principio y ahora lo vamos a evaluar a la luz de la palabra. El placer es el bien supremo. ¿Qué tal? La vida lujosa y desenfrenada es su manifestación más elevada. No debemos negarnos a nosotros mismos los deleites que nos brinda el mundo, sino disfrutarlos sin restricciones ni remordimientos. El placer sensorial nos conecta directamente con la esencia de la existencia y nos permite alcanzar la felicidad plena. ¿Qué tal esa filosofía? Muy triste, ¿cierto? Muy pobre. Nos llevaría a la muerte eterna, ¿cierto? Debemos
tomar en cuenta el juicio final, porque esa persona no está pensando en el juicio. Debemos también tomar en cuenta la importancia de invertir en lo eterno. Decir, Dios, mi vida es corta, yo estoy aquí para tu gloria, para servirte en lo que sea. No importan los aplausos, no importa nada de los demás, sino tu gloria y tu honra y servirte a ti. Ser fieles en lo poco porque es algo importante para Dios. Y finalmente, ahí pensar en los demás, cómo los vamos a tratar para así glorificar a Dios y así acumular tesoros en el cielo. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por esta pequeña porción de tu palabra, Padre. Tú sabes que nos llama a meditar en nuestra vida, Padre, de una manera profunda. Porque lo cierto, Padre, es que dentro de poco no estaremos acá más. Nuestra vida es una neblina, Padre. Lo cierto, Padre, es que todo lo guardado aquí en el oro, la plata, la comida, la ropa, todas esas cosas, Padre, son efímeras. Y tú nos llamas la atención aquí, Padre, a invertir en lo eterno y ver, Padre, que podemos glorificar a ti y acumular riquezas en el cielo cuando vivimos para ti, Padre. Oramos esta mañana, Padre, si hay alguien que escucha este mensaje, Padre, que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, Padre, oramos que tú obres en su vida para que pueda ver con ojos de entendimiento, Padre, el gran juicio final y que tú pongas en su corazón, Padre, el deseo de evitar ese juicio al recibir a Cristo, Padre. Sabemos que nosotros no lo podemos hacer, Padre, pero tú sí. Oramos, Padre, que tú obres. Oramos que todos de Impacto Bíblico lleguen a conocer a Cristo, que sean salvos y que podamos, Padre, vivir una vida con valor eterno porque estamos invirtiendo en tu reino y en las cosas que son importantes para ti, Padre. Danos sabiduría también para tratar a los demás con justicia, como hizo tu Hijo Jesús siempre, Padre, al vivir en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.